¿Cómo están? ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video, soy León Silsa, como ya saben. Y bueno, hoy, for today, vamos a hablar de bueno, de una persona, más que nada, que es católica, vaya, habla de Dios y todo eso, generalmente habla de política, pero cuando habla de Dios se sesga mucho, al igual que cuando habla de política igualmente se sesga mucho. ¿Por qué? Porque a los únicos que le echan la culpa son a los judíos, y vaya, los judíos sí han hecho cosas malas, pero joder, qué difícil, o sea, es muy difícil este tema. No se le puede adjudicar un problema solamente a los judíos. Y luego, bueno, vamos a ver, vamos a pasar los videos. Pero justo ya había subido este video antes y lo vuelvo a rehacer. Pero hoy estaba bien aburridote y vi un reel donde se entrevistaba a Rigoberto Hidalgo. Estas mismas personas, Leo y Nacho Podcast, se entrevistaban a esas personas, a Rigoberto Hidalgo, entrevistaban a Rigoberto Hidalgo ¡ay! ¡Ay! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Por Dios! ¡Oh! Es que, Dios de mi vida, los dos idiotas colaboran, los dos fanáticos colaboran, y vaya que es para darle, tiene mucha tela, pero iniciamos con el primer video y vamos a hablar. Estoy muy excitado justamente por este tema, porque es que no saben cuánto a mí me emociona hablar sobre estos temas y no saben cuánto a mí me excita hablar sobre la religión y los fanáticos religiosos. Bueno, entramos vídeos sin más dilación porque ya he estado alargando mucho la introducción. La izquierda justifica masacres como las purgas de Stalin y los millones de muertos que dejó Mao Zedong. La derecha justifica genocidios, como lo que pasó en Palestina, para justificar el sionismo. Pero ¿saben cuál es la única institución que siempre ha estado firme frente a la dignidad humana y la paz en todo el mundo? La Iglesia Católica. Qué raro, ¿no? Uy, papá. Qué rabia me da. O sea, sé que no parece rabia, pero Dios, es que me gusta mucho desmentir a esta gente. Bueno, este video ya se ha comentado y pues desde hace unos meses, donde decía que... Eh, es que, bueno, está un poco complicado, pero, o sea, me quieres comparar a varios movimientos que estoy en contra claramente, con la cosa más, o sea, la Iglesia Católica es, actualmente no tanto, pero anteriormente, puf, cometía genocidios como ninguno. O sea, cualquier cosa, por cualquier cosa mataron a pueblos, las cruzadas, la Santa Inquisición, cuando evangelizaron México, vaya que mataron a mucha gente y muchos me dijeron, no, fue pacíficamente. Dios mío, no fue pacíficamente. No fue pacíficamente. Sin los aztecas, los mexicas y los indígenas de ese momento no se adecuaban a su religión, había cuello. Entonces, vale, esto está demostrado, pero mucho, o sea, hay muchos libros que demuestran que la Iglesia Católica fue la peor institución que ha reinado y que ha gobernado sobre la faz de la tierra. Vaya, entonces, esto fue muy rápido, más de lo que yo esperaba. Pero, uy, estoy muy excitado. Vamos con el otro. Sé que excitado suena muy raro, pero no me refiero a un término sexual, más bien a la excitación, a estar emocionado. Estoy muy feliz, muy extasiado, pues, de que yo pueda desmentir a estos falaces. Bueno, sin más dilación,
¿Cómo se va a infiltrar un masón dentro de la política? ¿En algún momento en la historia se ha infiltrado algún masón a la Iglesia Católica? Sí, ciertamente. Empezando por los famosos filósofos, Voltaire, Diderot y todos ellos, ¿no? Porque la Revolución Francesa no fue preparada de un día para otro. No hay que pensar que realmente, bueno, se despertó un revolucionario y ya tenían la revolución. No. Empezó con los filósofos, que justamente eran apoyados por la masonería inglesa, otro tipo de grupos que prefiero no mencionar. Ellos empezaron de a poco, aprovecharon mucho más la imprenta de lo que aprovechó la Iglesia Católica, la imprenta, porque no vieron el peligro. Lo que explica el padre Alfredo Sáenz en su libro La nave y las tempestades, es que la Iglesia, inclusive los reyes católicos, no vieron el peligro de la imprenta. No se dieron cuenta cuán dañina podía ser la propaganda que estos filósofos, estos venenitos que largaban estos filósofos. Entonces, poco a poco empezaron a reunirse en los bares o a reunirse en ciertos lugares y empezaron a captar ciertos grupos, hasta que terminaron captando parte de la nobleza, parte del ejército, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué hicieron? Hicieron propaganda. Este es un video de un padre, entrevistado por esta misma gente, por Leo y Nacho Podcast, ya lo tenemos. Bueno, a ver. Si bien no estoy de acuerdo con muchas de las técnicas que hicieron los revolucionarios franceses, vaya que lo hicieron por un buen motivo. Sé que estoy ajustando mucho la cámara, pero pues, a ver. Es que nada más se ve mi cara y no es lo ideal, vaya. Bueno, retomemos el tema. No estoy muy de acuerdo con lo que hicieron los revolucionarios franceses. Claramente cometieron varios homicidios y pues fue una guerra completamente sangrienta. Pero los ideales revolucionarios fueron los que actualmente se siguen aplicando a cualquier tipo de sociedad. A ver, ¿con qué fin se hizo la revolución? Para que los reyes católicos dejaran de reinar. Sí, claro, pero ¿por qué pensaban eso? Desde Voltaire. No los criticaba así porque así. Así porque, los católicos son malos porque yo soy masón, porque yo soy Illuminati. No, papá, a ver, estoy de acuerdo con que hay sectas, sí, pero estas no controlan al mundo. Y decir que controlan al mundo es pero muy conspiranoico. Si te vas a un libro de historia real, a un libro comprobado y no uno con tintes dogmáticos como lo que decían mucho, como el que nombró mi amigo, te vas a dar cuenta que ¿por qué Voltaire empezó a criticar el catolicismo? Una, por los malditos dogmas. Vaya, no estoy muy en desacuerdo con los dogmas y son la cosa que yo más odio en esta vida. Y también por la corrupción que Luis XV había aplicado a su país. Si no, igualmente, lean su libro de historia, vean la cultura de la censura que estaba en Francia, en general, desde la Edad Media, pues. Había mucha cultura de cancelación en general en las sociedades católicas. Igualmente en Nueva España, en general, en donde se practicaba el catolicismo. Y había mucho sadismo sé que estoy poetizando, o sea, no sé en qué ando, pero Dios, ando rimando como... No sé, debería ser rapero. No, esos no tienen habilidad, ¿verdad? Bueno, retraso un poco. Sé que ando muy... Parece que me tomé 10 monsters, pero güey, nada más ando feliz, vaya. Entonces, retomando el tema, los católicos eran muy sádicos. Eran muy... Estoy rimando mucho, perdónenme de verdad. Pero los católicos en ese tiempo cometían mucho sadismo a pueblos como de las montañas y todo eso. Y todo eso se puede ver en este libro aquí.
Es de el mismo autor que ustedes critican. A ver, déjenme busco el libro. Bueno, el Tratado de la Tolerancia de Voltaire. Al igual que pues Jean Calas, si no lean el mismo libro, el Tratado de la Tolerancia. Y hubo muchas cosas. No fue porque así. Ninguna revolución sale de la nada. Voltaire, los ilustrados, ya tenían años sembrando esa ideología. Y ya después fue el pueblo que se dio cuenta que su gobierno no era necesario y era muy injusto. Entonces se decidieron, se optaron por liberar, optaron por adoptar una forma de gobierno un poco más parecida a la griega o a la romana, o más, ¿cómo se dice? Más democrática, al igual que tomar un sistema capitalista. La una izquierda, o sea, optaron por la izquierda. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la izquierda en ese tiempo funcionó más. Izquierda me refiero a la derecha actual. No me refiero a la izquierda socialista, comunista, que eso ya se lo daremos, ya le daremos uso o ya hablaremos de ello en otro video. Bueno, ahora lo que vi recientemente y me generó bastante felicidad, porque, o sea, ver a los dos dogmáticos que yo más detesto juntos me dio como que por fin se juntaron. Es como los dos villanos, o bueno, no son villanos, los dos fanáticos, los dos sesgados juntos. Entró vídeo. Si tú tuvieras que convencer a una persona como yo, a un joven, en ese entonces tendría 16 años, cuando dejé de creer en Dios, dejé de creer en Jesucristo totalmente, ¿cómo me convencerías? ¿O cómo te convencerías a ti, desde tu testimonio, para volver a creer en Dios? Esa pregunta es muy difícil de responder. Y no porque no hayan argumentos, sino porque hay una lista entera. Esa pregunta me lleva a mí a un actuar que creo que nos va a servir a todos como para aquellos espectadores empiecen a implementarlo en su modo de presentar su fe. Primero yo quisiera saber quién sos vos, yo quisiera saber qué estudias y yo quisiera escucharte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un argumento del ajuste fino a un físico que el argumento del ajuste fino a un biólogo. No es lo mismo el argumento moral a una persona que ha sufrido toda su vida, a una persona que lo ha tenido todo. No es lo mismo. Entonces, cuando vos me decís cuál es el mejor argumento, cómo me convencerías, el factor de convencer hay que entretejerlo y completamente crear un puente entre la necesidad y el argumento, porque el argumento está, te puedo decir las premisas. La premisa es, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea la necesidad propia de su naturaleza o una causa externa. Esa es la primera premisa del argumento de la contingencia de Leibniz. Luego tenemos que el universo existe y por tal, ahí se va haciendo un desenlace hasta que acabemos que la explicación de la existencia es un ser necesario. Bueno, esto te lo puedo explicar, me puedo sentar con vos una hora, pero probablemente eso no es lo que necesita tu corazón. Probablemente tu corazón necesita una atención mediante otro tipo de vía de argumento. El argumento principal también es el testimonio. Yo primero, para convencer a un joven actual, yo primero quiero escucharlo. Primero quiero saber cuál es su necesidad. Porque si quieren enumerar los argumentos, adelante. Por ejemplo, en mi libro yo los enumero. Pero si queremos convencer ese corazón, necesitamos estar dotados de razón, pero también de gracia. Este argumento no es tan falaz. Ok, aquí Rigoberto habló muy bien. O sea, yo admiro que en esta ocasión no fue rimbombante porque pues a mí se me hace que no estaba debatiendo y más que nada estaba teniendo una charla con alguien de su misma cultura, ¿no? Pero aprecio mucho el que Rigoberto hable detenidamente con argumentos medianamente verídicos, vaya, medianamente ahorita lo veremos. Porque pues normalmente no habla así, y habla como mierda. O sea, no habla mierda, pero mierda. O sea, como que es lo único que se le entiende, ¿no?
y lo aprecio mucho. Muy bien, no estás promocionando nada más que o sea, como que intentas convencer a gente. Y la pregunta de Leo, no, era Leo, bueno, la verdad no sé. Pero su pregunta fue bastante coherente. ¿Cómo yo hago a un joven ateo creyente? O sea, vaya, no estoy de acuerdo. Claro que no. Que alguien se ha adoctrinado. No, para nada. O que alguien que se intente convencer a alguien de que alguien se una a su secta. No, pero puedo admitir que la pregunta no tiene tanto fanatismo encima, ¿no? Y bueno, estos dos argumentos, vaya, son completamente aceptados por teólogos y todo eso, pero bueno, el primero es uno que propuso Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, que lo propusieron muchos filósofos, vaya. Asimismo metafísicos, suponle. Que todo lo que existe debe tener una causa. Por ejemplo, yo acabo de agarrar este plumón y debe tener una causa. Por ejemplo, yo la agarré. Tiene sentido, pero es como más remontándonos a un sentido humano. O a un sentido más biológico, vaya, o causal. Y sí, tienes razón en eso, que hay varias cosas que para que existan deben de tener una razón, pero no necesariamente esa razón debe de ser consciente. O sea, es lógico, bueno, es válido pensar, no lógico, es válido pensar que fue creado por una conciencia porque pues el humano desde siempre ha buscado creer en Dios, pero pero el universo, o sea, no es perfecto, vaya, es bastante imperfecto. Si fuera perfecto, o bueno, a una percepción más humana, el universo estaría repleto de vida, estaría con varias diferencias. Vaya, todos los planetas tendrían una vida orgánica. O, o tal vez Dios quiso crearnos imperfectamente, o tal vez Dios nada más creó el Big Bang. Pero tú le pones a Rigoberto Hidalgo que su propuesta es que Dios nos creó. Y está bien, pero no tiene mucho sentido. Porque nuestra creación y nuestra existencia ya tiene una razón de ser. O sea, no es como tal que Dios nos haya creado o eso. Yo lo pondría un concepto un poco más donista, un poco más epicúreo. O sea, citando un poco Epicuro en Carta a Meneceo. Este señor decía que Dios existe. Él creía, no lo niego. Él era un creyente en Dios, varias veces fue acusado de ateo, pero por el siguiente argumento. Dios existe, sí, pero a Dios no le importamos. ¿Por qué? Porque, o sea, aparte del argumento que yo ya te di, que la Tierra tiene una razón de ser, tenemos una razón de ser, evolución, un poco de ideología catastrofista, tenemos una idea más elaborada sobre la creación de planetas, al igual que ya tenemos, bueno, o sea, está la teoría bastante concreta sobre la creación de los planetas, de los cuerpos celestes, de estrellas y demás, ¿no? Hasta tenemos certeza del origen del universo, nada más que no fue, no sabemos qué fue lo que causó el origen del universo, vaya. Entonces, este señor decía que Dios no nos creó, más bien, creó la existencia, pero no nos creó. Ya teorizando mucho, podríamos ser parte de él, podríamos bla, bla, bla. Pero Dios, Epicuro habla de un placer, ¿no? Y el placer no es tanto estar sumergido en drogas o así, simplemente el placer de un estado de felicidad pura. Y al Dios ser algo o alguien que ya está, bueno, Dios es en su caso que él era creyente en la mitología griega, en el panteón griego, vaya, al
al Dios ser feliz, tener una felicidad plena, simplemente no le importamos, no le importa nada más que el uno mismo. Él ya está en un intenso estado de placer, vaya, placer no sexual, no sabemos. Aparte, pues él no comparte rasgos humanos en la percepción de Epicuro. Este es un contraargumento bastante eficiente si queremos ya expandir la teoría de Dios, si es que existe. Aparte de que es bastante... bueno, el debate de Dios siempre ha sido algo eterno. O sea, no se tiene como registro de que exista, no se tiene una confirmación, vaya, de que exista. Y en la mayor parte de argumentos ateos o argumentos de católicos, cristianos, hindús, budistas, griegos, cualquier tipo de argumento que sustente o desmienta la existencia de un Dios es completamente rebatible y está sujeta a un debate casi infinito, bueno, dentro de lo que cabe el infinito en el humano, vaya, o sea, el humano es muy finito, vaya. Entonces, el debate está sujeto a que sea interminable, ya que el humano es incapaz de percibir cosas divinas. Mm, bueno, dentro de una percepción agnóstica. Y pues no se puede desmentir. Entonces, bravo, Rigoberto. Aquí te aplaudo, me pongo de pie de que hiciste un buen trabajo. Eres... no me caes bien, pero hiciste un buen trabajo. Te felicito. Y eres una persona no buena, pero pues ya sabes. Bueno, creo que nos da tiempo de ver otro video de este mismo, bueno, de este sujeto. Este habla un poco del colibrí, pero vamos a ver. Porque ¿quién creó la ciencia? La ciencia no puede explicar su propia creación. Utilizando el método científico, ¿me puedes comprobar que la ciencia existe? A ver, es que aquí estás tratando de confundir términos. La teoría de la evolución, te voy a mencionar un caso muy específico, la cual muchos científicos han tenido problemas con. El pájaro carpintero. El pájaro carpintero, cuando comparas su esqueleto con el de un pájaro normal, te vas a dar cuenta que disecados parecen muy similares. Pero cuando analizas al pájaro carpintero, te das cuenta que su estructura del cráneo tiene algo muy característico. Como puedes pensar, el pájaro carpintero golpea la madera bastante duro. Eso mataría a cualquier tipo de ave en el momento de hacerlo. Bueno, el pájaro carpintero, su lengua logra salir del pico, entra, rodea la parte izquierda de su cráneo, aparecer en la parte de la ceja, logra que esos golpes se disminuyan. Ahora, si yo le pregunto a Charles Darwin, ¿cómo me puedes explicar la evolución de un pájaro normal a un pájaro carpintero? Ok, bueno. En cuanto a este video, es un poco más biológico. Yo no soy un experto en el tema. Pero la evolución es un tema bastante recurrente en el argumento teológico para desmentirla. Y este ya recae mucho en el fanatismo. Vaya, no es un buen argumento, cae mucho en el dogma, cae mucho en el fanatismo, como ya había dicho. Sé que lo repetí, pero me cabe aclarar eso. O sea, como que lo estoy remarcando mucho porque es como este tipo de argumentos son los que más me enojan. Porque no tienen sustento. O sea, hasta alguien que tiene educación primaria conoce un poco de biología, ¿no? Y conoce que la evolución no se dio de un día para otro, sino de millones a millones de años. Y creo que aquí había otro argumento. ¿Cómo se puede reconocer al método científico con el método científico? A ver. El método científico, como ya lo dije, es un método. O sea... es como una facilidad, pues, o sea, no es como tal, es como la filosofía o como un instrumento, o sea, obviamente no se puede reconocer, pero, digo, es algo que facilita, o sea, la ciencia como tal, o sea, ya si nos vamos un poco más a lo relativo, ni siquiera la ciencia es tan certera, tan... ¿cómo se dice?
tan acertada lo que viene siendo la realidad. La realidad misma es algo de lo que no se tiene una certeza clara. Bueno, por lo menos en un ámbito filosófico que este señor quiere tratar. La realidad no es una certeza clara. Ni siquiera la ciencia está clara. O sea, digo, yo en lo personal, está bien que dudes de la ciencia porque el dudar es un principio filosófico, pero también duda con un poco de conocimiento, que te informes un poco. O sea, digo, yo nunca voy a estar odiándote o algo así, aunque lo dije, es más como parte del personaje, pero te recomiendo que te informes un poco. O sea, me caes bien. O sea, más bien no te conozco. No me caes ni bien ni mal. Simplemente te pido, de la forma más encarecida, que dejes de soltar falacias. Porque empezaste bien, empezaste hablando tal vez como de un tema más político y todo eso desde una perspectiva actual de derecha. O sea, vaya, no... pero ahorita te has sesgado mucho. Yo nunca voy a estar de acuerdo con ninguna ideología política, pero por lo menos lo hacías con un fundamento. Y ahorita ya no. Bueno, hermosa bueno, no hermosa, pero es más rara del planeta. Bueno, con esto me despido. Espero que hayan disfrutado al menos del video. Pero hasta luego. Ya, luego voy a llamar a algunos expertos si puedo. La verdad no sé, pero voy a intentar llamar a varios expertos en el tema y para desmentir varios argumentos, porque yo sinceramente no tengo una educación más allá de, por ejemplo, metafísica o filosofía. O sea, porque en eso yo ya estoy un poco letrado en cuanto a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y tal vez los hedonistas, sé un poco de historia. Entonces vámonos despidiendo y nos vemos. Un último aviso, este video todavía no acaba. Un último aviso, vamos a tocar música el 27 de diciembre, no lo olviden. Mi banda y yo se llama Crown. Pronto en la descripción va a estar, bueno, tal vez de mi canal o tal vez de otro, o tal vez en canales fijados, va a estar Crown oficial, pero no se les olvide. Voy a poner fechas pronto, voy a poner una localización, bueno, ya 27 de diciembre voy a poner localización pronto y va a estar muy divertido. Somos una banda de rock progresivo y va a estar divertido. Bueno, adiós.